Buenas tardes, queremos platicarles sobre este caso, una pacientita de Colombia. Es el mioma más grande que hemos quitado, de 10 kilos, 125. Por ahí hay un récord mundial de 1880 de 65 kilos, pero la verdad no sabemos si es real o no. Pero este sí es real y se los queremos mostrar porque recuerden, saber es poder. Quiero explicarles un poquito porque afortunadamente siempre tenemos imágenes. Esta paciente me había mandado la tomografía. Quiero mostrarles, vean el tamaño del mioma, prácticamente abarca todo el abdomen y en una imagen, este es un corte pues digamos frontal, pero en un corte sagital podemos visualizar un poquito mejor la tumoración desde abajo, que acá está el pubis, hasta la parte superior y acá está como desplaza un poco al hígado inclusive. Este es el hígado y está un poquito desplazado y este es el riñón. Entonces, fíjense bien, quiero enseñarles el video y platicarles un poco. Le quité el volumen porque lo más importante de esta paciente es que ya sabíamos que era un tumor muy grande, aunque era muy joven. Obviamente a ella no se le dijo que íbamos a salvar el útero. Desafortunadamente, en muchas ocasiones con un tamaño tan grande de los miomas, es casi imposible tratar de salvar el útero y sobre todo en dónde se encuentra. Han visto algunos videos nuestros de tumores de 4 kilos, uno de 6, pero cuando es un mioma subseroso no es tan complicado. El de ella desafortunadamente era intramural y estaba completamente involucrando todo el útero y lo más importante, anatómicamente los vasos sanguíneos eran demasiado grandes. Normalmente los vasos uterinos y del plexo que está en el mesosalpinx no rebasan los 3 milímetros o 4 milímetros de diámetro. Estos vasos estaban cercanos a 6 milímetros u 8 milímetros. Entonces es muy peligrosa la cirugía, sobre todo por el sangrado. Y lo principal que siempre le digo a los pacientes es primero preservar solamente la vida y después la salud y después la reproducción. El subir este video de una cirugía que terminó en histerectomía es para que el paciente haga mucha conciencia. Nos siguen preguntando que si es necesaria cirugía, que si pueden esperarse, que si hay algún medicamento, alguna fórmula maravillosa para quitar esos miomas. Yo siempre les digo, los tumores benignos miomatosos no se quitan, se pueden disminuir, se pueden detener el crecimiento en algunas pacientes lentamente, pero casi todos van a tender a seguir creciendo. Entonces, lo más importante es mucho mejor operarse miomas de 4, 5, 6 centímetros a este tipo de tumores porque nos complican mucho la cirugía y sobre todo complican más el procedimiento del riesgo quirúrgico para la paciente. Entonces, por último, también siempre me preguntan, ¿tengo miomas? ¿Me puedo embarazar? Muchas veces lo que yo noto es que al paciente le da miedo operarse porque cree que si se opera ya no va a poder embarazarse. Y la realidad de las cosas es que es completamente lo contrario. Es decir, si tú tienes un mioma gigante o grande, un mioma, estoy hablando arriba de 8 centímetros, 9, si tú tienes múltiples miomas, la posibilidad de reproducción es la mitad que una paciente que no tiene ningún problema. Es decir, los miomas son importantes en reproducción, producen infertilidad y es mejor atenderlos. Segundo, si tú te operas con un cirujano que sepa, que tenga conocimiento de miomatosis o con nosotros, la posibilidad de embarazo va a ser la misma que tiene la población de tu edad. Es decir, si yo tengo 30 años, la posibilidad de embarazarte de mes a mes es la misma que tiene la población que no tiene miomatosis. No se quita la fertilidad por operarte. Y tercero, a mucha gente le da miedo porque como ya son mayores de 35 o 36, dicen es que si me opero voy a perder mucho tiempo. Tampoco es cierto. Casi todas las pacientes a los 4 meses les estamos diciendo si ya se pueden embarazar, máximo 6 meses. Segundo, si el mioma es subseroso, como el que mostramos hace unos 3 meses de una paciente de Colombia que era completamente subseroso puro, ella puede embarazarse al mes siguiente. Y tercero, si tú te operas, de todas las pacientes que hemos operado, como un 10% de ellas han regresado antes del año embarazadas de manera espontánea. Entonces, no dejen pasar el tiempo pensando que les dijeron que si se operaban ya no iban a poder embarazarse. Es todo lo contrario. La miomatosis son tumores, aunque sean benignos, pero son tumores que distorsionan la cavidad uterina, que disminuyen la irrigación vascular hacia el endometrio, o sea, donde se va a implantar el embrión. Y tercero, si te embarazas con miomatosis, también tienes un riesgo importante de aborto.
Así que por favor acudan con nosotros. Además de ser especialistas y expertos en miomatosis, también hacemos reproducción asistida tanto aquí en Puebla como en Veracruz. Así que pueden hacer una consulta también vía Zoom de reproducción asistida, una orientación. Y si no tienen miomas, como quiera podemos hacer tratamientos o conseguir su sueño cumplido de un embarazo en casa.